La educación es el medio por el cual una persona transmite el conocimiento a las nuevas generaciones. Esto con un fin social, ya que la educación cumple dos finalidades, la salvación de la raza y el espíritu, viendo estas como la sociedad y el sujeto. Y el sujeto. El proceso de enseñanza-aprendizaje está a cargo de la escuela y se conforma de tres ejes: el conocimiento objetivo, ético y estético. El docente debe ser una persona que esté a la vanguardia de los conocimientos, una persona obligada a superarse a sí mismo. Él tiene que despertar la conciencia del alumno. Mi nombre completo es José María Albino Vasconcelos Calderón. Nací en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Me formé como licenciado en Derecho. Contarnos a los momentos históricos que se vivían en aquella época. Es por ello que les voy a contar que en México, específicamente en el siglo XIX, comenzaba a vivirse una situación de desequilibrio social. Como prueba de ello, podemos mencionar a don Justo Sierra, quien en 1905 estaba a la cabeza del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y a pesar de su ardua labor dentro de este campo, siguieron existiendo las desigualdades y los equilibrios dentro del campo educativo, con grandes injusticias en los sectores más pobres y donde la mayor parte de la población era analfabeta. Como consecuencia se buscó un proyecto de sistema educativo abierto a todos y firmemente implantado en el sector rural. También en el sector agrario se dieron grandes propuestas, como la reforma agraria de 1917, la cual tenía la finalidad de proteger a los trabajadores del campo, misma fecha en la que se creó la Constitución, de la cual podemos resaltar el importantísimo papel del artículo 3º constitucional. Fue hasta 1920 cuando, al llegar al poder Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, la revolución se institucionalizó, lo cual permitió que el país entrara en un periodo de reorganización económica, política y social. ¿Todos? Orden y progreso, ese fue el lema de Porfirio Díaz durante su gobierno. Sin embargo,
el progreso solo fue para el sector privilegiado del país. Es importante decir que instauró el positivismo en todos los ámbitos: económico, político y especialmente el educativo, al cual me encuentro en completo desacuerdo. Se resalta el naturalismo de Rousseau y el pragmatismo de Dewey. ¿Por qué no remontarnos a lo griego, a Platón, a Pitágoras? De Pitágoras es importante rescatar el equilibrio y la armonía que existen en el mundo, mientras que de Platón, la máxima de la moral, ya que todo hombre puede actuar en sociedad solo si tiene una educación armónica. No puedo olvidar mencionar a Nietzsche, quien retomó su concepción de arte, ya que ésta es un medio para ofrecer a la persona la fuerza y la capacidad necesarias para afrontar el dolor de la vida. Es por ello que en el edificio de la SEP se encuentra Minerva, Apolo y Dionisio, como una lección de estética para el vivir y actuar diario. Mientras que Kant nos agita y transporta a otros universos con la estética. El principal objetivo de mi filosofía es rescatar la estirpe mexicana, el modo propio y específico del ser y hacer mexicano, y así consolidar la propia unidad e identidad nacional. Es tiempo de formar un hombre holista en 3 dimensiones espirituales: la física, la ética y la estética. Pero no solo para que se quede en un individuo aislado, sino para que pueda actuar en sociedad. La finalidad de la educación es despertar la conciencia en el educando. No tanto es instruir, sino más bien formar con valores sociales y pueda bastarse por sí mismo. Para lograr el anterior objetivo, es necesario que los maestros no transmitan el conocimiento, es decir, que lo dirijan, que dirijan a los alumnos en busca de este, que se promueva el aprendizaje significativo y que se vincule lo teórico con lo práctico, por ejemplo, con ejercicios prácticos, visitas a fábricas y plantas industriales. Si es posible que la práctica preceda a la teoría. Todo esto con el fin de transformar el medio en el que vive. En 1917 se promulga la Constitución. Por lo tanto, es urgente que el Estado establezca un sistema educativo que permita cumplir los nuevos compromisos. Entonces, creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. Lo primero que hago es organizar los departamentos en que voy a dividir la nueva institución, quedando en primera instancia 3 ramas: escuelas, bibliotecas y bellas artes. Dentro de las escuelas, aumento las escuelas elementales, impulso las rurales y técnicas, creo escuelas preparatorias en las capitales de los estados, impulso la educación infantil y de adultos, y creo talleres que impulsarán las pequeñas industrias. En las bibliotecas, para acercar la cultura al pueblo, considero que deben de existir bibliotecas ambulantes, juveniles y públicas, en poblaciones mayores de 3.000 habitantes. Dentro de las bellas artes, que es otro medio importante para llevar la cultura, difundo el arte popular, como la pintura, teatro, artesanías, etc., dándole gran importancia al artista, porque éste está en contra del intelectualismo y del teoricismo sin ningún sentido práctico. Estuve 3 años en la Secretaría. Durante este tiempo combatí el analfabetismo, convocando una campaña de alfabetización, donde los estudiantes de universidad salieron a brindar sus conocimientos al pueblo. Me preocupé por cultivar integralmente al individuo. Propuse que la música, el canto y las artes plásticas se dieran dentro de las escuelas. Podría ser que al final de la vida termine siendo un hombre crítico con ideología progresista, siempre preocupado por la educación y la política nacionalista, brindando al final una dimensión filosófica, histórica y antropológica al problema de la heterogeneidad étnica.
Podría ser que hoy en día me consideren como una pieza fundamental en la creación de una cultura nacional, desde la cual se instituiría el nacionalismo del México moderno. Se me considera, junto con Antonio Caso, como uno de los fundadores del pensamiento filosófico contemporáneo en México. Al final de mi vida, realicé una producción literaria abundante que clasificaría en algunos apartados fundamentales. El primero, el área filosófica, en el que me vi influido por escritos de Schopenhauer, siempre posicionándome en contra del positivismo y el utilitarismo. Además, realicé obras de sociología y pedagogía, como es La raza cósmica, una de mis obras más importantes. Y finalmente realicé una labor periodista, en la que abarqué casi todos los campos de la cultura,